Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de anillos. Hoy vamos a ver el teorema de factorización única en polinomios irreducibles. Este nos dice que si nosotros tenemos un polinomio sobre un cuerpo, entonces si ese polinomio es distinto de cero, nosotros lo podemos escribir como un producto de polinomios mónicos irreducibles y un elemento del campo. Pero antes vamos a ver unos lemas que nos van a ayudar a demostrar el resultado principal. El primero es este: sea K un campo y f de t un polinomio en K de t, que su grado sea estrictamente mayor a cero. Entonces f de t es divisible por un polinomio irreducible en K de t. Vamos a ver la demostración. Veamos. La demostración es esta. Primero, tomémonos un polinomio g en K de t que cumpla estas dos condiciones. Sabemos que al menos un polinomio g que cumpla estas dos condiciones existe, porque nosotros podríamos poner g igual a f, entonces f divide a f, y el grado de f es mayor a cero. Eso es por la hipótesis. Y bueno, pero aquí no vamos a tomar que necesariamente g sea igual a f. Vamos a tomar que g sea cualquier polinomio que cumpla estas dos condiciones, pero que g tenga el menor grado posible y que se cumplan estas dos. Ahora, lo que queremos ver es que g es irreducible. Para ver que es irreducible, primero debemos de ver que no es cero y tampoco es unidad. Como el grado de g es mayor a cero, nosotros tenemos que g es distinto de cero, porque cero es de grado cero. Y también tenemos que g no es unidad, porque las únicas unidades en un anillo de polinomios son las que son de grado cero. Ahora, para demostrar que g es irreducible, también debemos de suponer que g es igual a g sub 1 por g sub 2, y debemos de llegar a que g sub 1 o que g sub 2 son unidades. Ok, si nosotros podemos escribir g de esta manera, entonces g sub 1 divide a g y g sub 2 divide a g. Pero como g es del menor grado posible, tal que g divide a f, y el grado de g es más grande que cero, entonces el grado de cada g sub i debe de ser o cero o el grado de g. Esto es porque este g sub 1 por g sub 2 debe de dar g. Pero aquí nada más puede ser que el grado de un g sub i puede ser cero y el del otro debe de ser el grado de g. Porque si tuvieras que los dos son el grado de g, entonces g sub 1 por g sub 2 te daría algo que tiene grado el doble que g. Y entonces eso no te podría dar igual a g. Por eso debes de tener que un g sub i divida, o que un g sub i sea de grado cero y que el otro g sub i sea de grado g. Entonces, bueno, el grado de un g sub i debe de ser cero. Y esto implica que es una unidad, porque las únicas unidades en un anillo de polinomios son las que tienen grado cero. Y también todas las que tienen grado cero son unidades. Y bueno, por tanto, f es divisible por un polinomio irreducible, que sería este g sub i. Después vamos a ver este lema que nos dice saca un campo y f y g polinomios en el anillo de polinomios sobre K. Y supongamos que f es un polinomio irreducible. Y también supongamos que f divide a g por h. Entonces, lo que nos dice este lema es que f divide a g o que f divide a h. Vamos a ver la demostración. La prueba es esta. Vamos a suponer que f no divide a g. Entonces, queremos llegar a que f divide a h. Ok, podemos suponer que f es irreducible. Aquí lo pusimos en la hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que para toda a en k de t, a de f y que a divida a f y que a divida a g implica que a es unidad. Realmente aquí esto no es necesario, pero lo pongo para que así se vea más claro porque f y g son coprimos, porque tenemos esto de aquí. Eh, y ahora, como k de t es un dominio de ideales principales, esto implica que existen p y q en k de t, tales que pf más qg sea igual a 1.
Esto es por un lema que vimos en el video de elementos coprimos. Y ahora podemos multiplicar esta ecuación por h y nos queda esto de aquí. Y como nosotros sabemos que f divide a g por h, por hipótesis, aquí. Entonces así ya tenemos que que f divide a h. Y eso era justo lo que queríamos demostrar. El teorema principal de este video es este. Saca un campo y f un polinomio distinto de cero que esté en k de t. Entonces nosotros podemos escribir a f de esta manera, donde n es más grande que cero, es su número natural. A está en el campo K y estos f sub 1, f sub n son polinomios irreducibles y bueno, también son mónicos. Y también nosotros tenemos que el n y el a son únicos y f1, f2 y todos estos polinomios también son únicos pero bajo reordenamiento. Vamos a ver la prueba. La demostración, primero vamos a demostrar la existencia de estas a f1, f2, fn y después vamos a demostrar que son únicos y únicos bajo reordenamiento. Ok, para probar que la existencia lo que vamos a hacer es usar inducción sobre el grado del polinomio. Entonces, para el caso en el que el grado del polinomio es 0, entonces nosotros tenemos que ese polinomio es un polinomio constante. Entonces lo podemos escribir así, en donde a está en k. Y en este caso, todas las f1, f2 y fn no estarían. Sería n igual a 0. Y este producto de aquí entonces nos daría 1 porque el producto de 0 elementos nos da 1. Ahora vamos a suponer que el grado de f es más grande que 0 y que el resultado del teorema se cumple para polinomios de grado más pequeño que f. Esto de aquí es la hipótesis inductiva. Entonces lo que queremos demostrar es que el resultado del teorema también se cumple para f. Okay. Recordemos lo que vimos en este primer lema del video. Entonces, como f es aquí este polinomio y es distinto de 0, entonces tenemos que existe un polinomio irreducible g que tal que g divide a f. Y nosotros también podemos suponer que g es mónico, porque cualquier polinomio nosotros lo podemos dividir sobre una constante para que ya nos quede un polinomio mónico. Ok. Y entonces nosotros tenemos que f sobre g es un polinomio diferente de 0 y que es de grado menor que f, porque f es un distinto de 0 y g es también distinto de 0 y por eso podemos hacer esta división y nos da algo diferente de 0. Y luego, por la hipótesis inductiva, nosotros podemos escribir f sobre g de esta manera, porque f sobre g es un grado más pequeño que f. Y bueno, aquí a está en k y los polinomios mónicos irreducibles son estos de aquí. Entonces nosotros simplemente podemos pasar g multiplicando y ya tenemos esto de aquí, que era justo lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a probar la unicidad de la factorización. Y para probar eso, nosotros también vamos a hacer uso de inducción sobre el grado del polinomio f. Ok, para el caso en el que el grado del polinomio es 0, eso significa que f es constante. Y nosotros podemos escribir f es igual a a con a en k. Y obviamente este a va a ser único. Ok, ahora vamos a suponer que el grado de f es mayor a 0 y también supongamos que f lo podemos escribir así. Entonces a lo que queremos llegar es que las dos maneras de escribirlos son las mismas, bajo reordenamiento. Y bueno, aquí a y b están en k y f sub i, g sub j son mónicos irreducibles. Entonces, nosotros tenemos que Fn divide a B por G1 y así hasta Gm. Eso por la ecuación de aquí. Y
Aquí podemos aplicar el segundo lema que vimos en el video y así tendríamos que Fn divide a G para alguna J. Fn divide a G sub J para alguna J. Ahora supongamos que J es igual a M. Y eso es válido suponerlo porque lo único que queremos demostrar es la unicidad bajo el ordenamiento. Ahora, como G sub M es irreducible, entonces nosotros tenemos que Fn es igual a C por Gm para un C diferente de 0 que esté en K. Pero como Fn y G sub m son mónicos, eso implica que C debe de ser forzosamente igual a 1. Y si C es igual a 1, entonces Fn es igual a G sub m. Ahora, eh, nosotros por la hipótesis inductiva tenemos esto de aquí, con n igual a m y a igual a b. Entonces ya tenemos que f sub 1 y así hasta f sub n menos 1 y g sub 1 así hasta g sub n menos 1 son iguales bajo reordenamiento. Y bueno, también ya vimos que fn es lo mismo que gm. Y bueno, ya eso sería todo lo que necesitaríamos para probar la inducción. Y bueno, eso ya sería todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.